que están conectados con nosotros también en Facebook, donde se está compartiendo la enseñanza desde la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida, en Longmont, Colorado. Ese es el lugar donde venimos a trabajar, donde venimos a servir a Dios también. Gracias a todos aquellos que escuchan nuestra programación en Radio Luz también. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio con la enseñanza que vamos a estar viendo hoy. ¿Cómo han estado, hermanos? ¿Bien? Bueno, quiero saludar a nuestras hermanas Lorena y Rosalba, que están con nosotros en esta tarde, y también a, bueno, no alcanzo a ver, Lorena y Rosalba, que están con nosotros. Dios les bendiga, bienvenidos a la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida. Denle un fuerte aplauso a nuestras hermanas. Y damos inicio, hermanos, con la enseñanza de esta tarde. Discúlpense, hay un hombre que no me... ¿Quién faltó, hermanas? ¿Cómo se llama? Bueno, mucho gusto, hermana. Dios le bendiga. No alcancé a ver bien el nombre aquí. Ok, hermanos, pues vamos entonces a dar inicio con la enseñanza de hoy. Estamos viendo el tema que estamos desarrollando tiene que ver con los desiertos. ¿Podría alguien pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver los desiertos con nuestra vida espiritual? Entonces, venimos viendo a través de la Escritura cómo los desiertos que se ven en el Antiguo Testamento, que fueron parte de lo que el pueblo de Israel en su experiencia como pueblo escogido de Dios tuvo que cruzar, cómo tuvieron enseñanzas en las cuales ellos aprendieron principios para poderlos poner en práctica y conocer mejor a Dios. El tema general de esta serie le llamamos Desiertos, la escuela del cristiano. Entonces lo estamos viendo como estos desiertos que el pueblo de Israel, después de que ellos salieron de la esclavitud, les pedí de favor que leyeran el libro de Éxodo, y si tienen la oportunidad, por favor, léanlo en su casa. El libro de Éxodo nos habla acerca de todo esto, de cuando el pueblo de Israel estuvo en esclavitud, y después de cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, de forma milagrosa, Dios lo sacó de ahí, poniendo a Moisés como el libertador. Y todo eso que vemos en el Antiguo Testamento se considera como un material didáctico, es una forma de ilustrar verdades que se iban a estar viviendo en el Nuevo Testamento a través de la iglesia, la cual somos tú y yo. Entonces en el Antiguo Testamento hay mucho simbolismo, hay mucha similitud, se conocen como pasajes similares el uno con el otro, aunque no necesariamente que estemos viviendo en el desierto, pero sí en cuanto a experiencias que se vivieron dentro del desierto. Cada uno de los desiertos que el pueblo de Israel caminó por ellos y que Dios los llevó hasta esos desiertos, en cada uno de esos desiertos ellos experimentaron algo nuevo. Ellos fueron entrenados de manera que pudieran Dios alistarlos para posteriormente llevarlos a la tierra prometida. Entonces la Biblia nos deja ver esa historia de cómo ellos estuvieron 400 años, estuvieron como esclavos, salen de la esclavitud, y la promesa que llevaban de parte de Dios es de que Dios los iba a llevar a una tierra próspera, una tierra donde fluía leche y miel, que era una forma de decirle que en esa tierra donde ellos iban a ir había mucha bendición. Es algo muy parecido, les he comentado a los hermanos que es algo muy parecido como la idea que tenemos cuando no vivíamos acá en Estados Unidos, y el deseo que teníamos de venir para acá porque nos dábamos cuenta que la gente pues prosperaba, la gente le iba bien, la gente venía y hacía dinero. Y pues yo creo que es una de las cosas que nos atrajo de acá de Estados Unidos, porque sabemos que aquí existe la oportunidad de poder progresar, hay más oportunidades de vida. Entonces la tierra prometida para el pueblo de Israel era algo mayor incluso, porque Dios les había prometido que en esa tierra iba a haber casas que ellos no habían construido, y Dios se las iba a entregar a ellos. Iba a haber terrenos donde ellos iban a tener abundancia en el cultivo, iban a tener muchísima bendición de todo tipo. Había en esas tierras de todo tipo de riqueza que la tierra pueda dar. Entonces ellos iban hacia allá, pero cuando salen de la esclavitud, aprendemos en la Biblia de que ellos no fueron llevados inmediatamente a poseer esa tierra que Dios les había prometido, sino que
ellos tenían ahora que ser primero preparados o equipados para posteriormente Dios entregarles la tierra que les había prometido que les iba a dar. Tenían que entrenarlos, hermano. Era una forma de entrenarlos en el desierto, porque en aquella tierra donde ellos iban a entrar, había naciones que eran más poderosas que el pueblo de Israel. Había 7 naciones ahí. Incluso dentro de esas tierras había raza de gigantes, había eran ciudades fortificadas, tenían ejércitos, pues que su fin era parte de su costumbre, era guerras, era pelear, y eran naciones muy poderosas. De hecho, Dios les dice que esas naciones, que eran 7 naciones, les habla Dios acerca de esas 7 naciones que eran más poderosas que ellos, en la cual Él los iba a introducir. Miren, vamos a ver Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, cómo Dios les dice que esas naciones iban a ser naciones poderosas, más que ellos incluso. Entonces, ¿qué sentido tiene que Dios los introduzca a una tierra donde Dios sabe que si no se preparan bien, van a quedar ahí postrados, los van a matar, los van a destruir, van a acabar con ellos? Entonces, capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jabuseo, 7 naciones mayores, ¿y qué dice ahí, hermanos? Y más poderosas que tú. Entonces, esto que Dios le está diciendo a ellos, pues de alguna manera está probando también el corazón de ellos, les está advirtiendo que son naciones más poderosas que ellos. Entonces, pero les está anticipando que Él se las va a entregar, que Él los va a introducir a esa tierra, y Él se las va a entregar y la van a tomar ellos, y Dios, Jehová, se va a encargar de echar fuera a estas naciones. Porque de hecho, en el caso del pueblo de Israel nos damos cuenta que muchas de las batallas que ellos tuvieron, hermano, ni siquiera eran batallas que ellos peleaban hombre a hombre, eran batallas que llegaban a ganar de maneras milagrosas. Entonces, ellos son anticipados de que allá hay todo tipo de bendición. Y de igual manera, como en la vida de nosotros como cristianos, nos damos cuenta que venimos a Cristo, caminamos con el Señor, y una vez que estamos dentro del camino cristiano nos damos cuenta que no es tan fácil como se dice ni como parece. Mucha gente tiene la idea que entrar al cristianismo es una vida en la cual la persona se va a hacer rica, porque a veces es lo que les hacen creer algunos predicadores. Se van a hacer ricos, se van a hacer muy prósperos, les tiene que ir bien, les dicen, les tiene que ir bien, vas a vivir mucho mejor. Y ahora, todo esto hasta cierto sentido sí es verdad, porque en Cristo realmente experimentamos cosas que no experimentábamos antes. En primer lugar, empezamos a apreciar lo que tenemos, sea mucho, sea poco, empezamos a apreciarlo, y al apreciarlo lo disfrutamos más. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el disfrutar de la provisión que adquirimos por medio de nuestro trabajo, disfrutar, estoy diciendo, de manera que sea para provecho, para algo bueno para nuestras vidas? ¿Sabían ustedes que el disfrutar de las cosas que Dios nos da es un don que viene de parte de Dios, que mucha gente no tiene? Hay mucha gente que tiene muchísimo, tienen incluso mansiones, tienen mucho dinero, buenos negocios, buenos trabajos, pero nada de eso disfrutan. Mas sin embargo, la Biblia nos dice que es un don de Dios, que el creyente disfrute de lo que Dios les va dando o nos va dando. ¿Sabías tú que lo que comenzamos a recibir cuando venimos a Jesucristo son verdaderas bendiciones, hermano? Que de hecho dice la Biblia, la bendición que da Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Entonces, sí hay un cambio completamente de vida, porque el creyente se da cuenta que en Jesucristo encuentra lo que verdaderamente el ser humano necesita. Porque una vez que venimos a Cristo, nos empezamos a dar cuenta que las cosas externas son importantes, pero no son más importantes que tener una buena relación con Dios. Porque hay gente que puede tener, volviendo a lo mismo, todo, pero está bien vacío de su alma.
y hay gente que no tiene mucho, pero los ves viviendo bien felices. Si ustedes quieren ver como un ejemplo, por ejemplo, en nuestros países, vemos gente que a veces nosotros le decimos, son bien pobrecitos, porque decimos eso porque en su mesa hay frijoles, porque en su mesa no hay carne, porque hacen tortillas a mano. Decimos que son muy pobres y no tienen para comer. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Esa gente disfruta mucho lo que tiene, aún mejor que aquellas personas que tienen dinero y que no conocen a Dios y que no tienen el don de Dios y que no disfrutan lo que se están comiendo. Gente que tú los ves que su riqueza es familiar, bien unidos como familia, sí, quizá carentes de cosas materiales, pero ricos en familiaridad, ricos en felicidad, porque son personas que han descubierto que como dice la Biblia, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino consiste en que Dios esté dentro de esos hogares. Cuando Dios está entonces en la vida de uno, nos damos cuenta de que realmente es suficiente Él. Nos enseña a vivir con mucho, con poco, cualquiera que sea nuestra condición, como Pablo decía. Aprende uno a vivir y a darle gracias a Dios, y entonces se da cuenta uno que realmente con Cristo Jesús es mucha la bendición. Sin Cristo Jesús, pues realmente no hay bendición que pueda uno decir, esto lo puedo disfrutar, porque hay muchos vacíos en el alma de uno como ser humano. Los anhelos del alma continuamente se manifiestan en nuestra vida, y nosotros lo que hacemos es que tratamos de saciarlos con diferentes cosas o con diferentes costumbres, con diferentes hábitos, con malas, a veces con malas costumbres o malos hábitos, vicios, etcétera, para tratar de satisfacer un vacío que solamente Dios puede llenar. Entonces, ellos iban a entrar a esa tierra prometida. Dios les anticipa y les dice que no va a ser nada fácil. Lo bueno, o lo que uno pudiera pensar, bueno, ¿y por qué Dios no los sacó de la esclavitud e inmediatamente los metió a la tierra prometida? ¿Por qué razón Dios, si está viendo que, porque eso es lo que llegamos a pensar muchas veces en Cristo, ¿no? El pueblo de Israel está en esclavitud 450, 430 años aproximadamente. En medio de esa esclavitud, hermano, los egipcios los oprimían, sufrían mucho, sus familias sufrían. Y en medio de esa situación en la que se encontraban, clamaban delante de Dios para que Dios los libertara de esa esclavitud. Llega el momento donde Dios levanta a Moisés, lo comienza a preparar, y una de las cosas que hizo Dios para preparar a Moisés, si leen el libro de Éxodo se van a dar cuenta, también fue el desierto. Dios se lo lleva al desierto después de una experiencia que tiene en Egipto. Se va al desierto Moisés, está varios años en el desierto, ahí hay un entrenamiento para él, y ya luego Dios lo toma, se le aparece en una zarza ardiendo, que es ahí donde vamos a ver el desierto del Sinaí. Se le aparece Dios y lo toma para decirle que él iba a ser el que va a usar para sacar a su pueblo de la esclavitud. Lo manda para allá, para Egipto, pero hubo un entrenamiento. Incluso, hermano, nos damos cuenta por medio de la Biblia. Yéndonos al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, también fue entrenado en una parte de su vida en el desierto. Él estuvo 40 días, 40 noches en el desierto, sin beber agua, sin comer nada, en una condición en la cual incluso bajo los ataques del diablo, luchando fuertemente para poder salir vencedor de ese lugar, y luego entonces comenzar una vida ya en el ministerio bajo el poder de Dios. Entonces Dios los saca al desierto, y después de que están sufriendo tanto allá, pues lo primero que se le vendría a la mente a uno es que Dios no se dará cuenta de que estuvieron sufriendo mucho ahí. ¿Por qué razón no los llevó ya de Egipto a Canaán? Se dice que esa travesía, ese camino, hermano, se hubiera podido hacer aproximadamente como en 3 días, algunos quizá 30 días. Pongamos que sean 60 días de camino para poder llegar desde Egipto hasta Canaán, y eso es mucho. ¿Por qué razón Dios no los saca de Egipto y los mete de una vez a Canaán y permite que empiecen a disfrutar de todas las bendiciones que Él les había prometido que les iba a dar? Hay varias razones, y dentro de ellas, hermano, recordémonos que estuvieron 400 años en Egipto. Ahí aprendieron malas costumbres, ahí comenzaron ellos a hacer cosas, por ejemplo, olvidarse de Dios, solamente clamaban cuando tenían necesidad. Ahí ellos prácticamente
adoptaron la cultura de los egipcios y tenía que ser limpiados, purificados como pueblo de Dios para luego poderlos llevar hasta ese lugar. Había que pasarlos por el medio de un entrenamiento. Y entonces lo que vemos a través del Antiguo Testamento es que Dios usa los desiertos para entrenarlos a todo su pueblo, hermano. En cada uno de los desiertos donde Dios los llevó, se dice que son 12 desiertos donde ellos estuvieron acampando por diferentes jornadas. En unos casos estuvieron solamente un día, en otros casos 3 días, en otros casos hasta un mes, pasados de un mes. En el desierto de Sinaí, que es el que vamos a estar viendo hoy, estuvieron un poquito más de 2 años acampados ahí. Durante 2 años Dios los tuvo ahí estacionados en ese desierto, y en cada uno de los desiertos Dios les daba una enseñanza. Hemos visto a través de lo que hemos venido aprendiendo cómo cada vez que ellos llegaban a un desierto, dice la Biblia, y ahí los probó Dios, porque es parte de lo que Dios hace cuando saca a su pueblo de la esclavitud y los lleva al desierto. Los lleva para entrenarlos, los lleva para comenzar a ver qué es lo que había en su corazón. Y vamos a entrar ahora sí en materia, capítulo 8 de Deuteronomio. Vamos a ver un poquito la razón del cual Dios usa los desiertos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, todo esto que aprendemos que el pueblo de Israel experimentó en los diferentes desiertos, tú y yo en algún momento dado de nuestras vidas lo vamos a experimentar. No necesariamente que tengamos que estar en medio de un desierto, pero lo que se siente cuando estamos en medio de ese entrenamiento es como si estuviéramos en un desierto. Lo mismo que ellos experimentaban en el desierto son lo que tú y yo experimentamos, tal vez no en un lugar desértico, pero sí lo experimentamos en nuestra soledad. Cuando nos falta, hemos visto, por ejemplo, en el primer desierto, aprendimos de cómo Dios les niega lo necesario, que era pues el alimento, el agua, cosas que para ellos eran muy necesarias. Cómo Dios los comienza a probar para ver cómo iban a reaccionar cuando llegara el momento donde les faltara, por ejemplo, comida. Yo no sé si a ti te ha pasado que tengas escasez de comida y en Cristo Jesús, y cómo has reaccionado, porque hay mucha gente en medio de nosotros como cristianos que hemos llegado a tener experiencias las cuales de repente no tenemos ni para comer, ¿no? Y aquí en Estados Unidos, y se siente tremenda la situación, porque lo primero que uno piensa es, bueno, ¿y cómo es posible que pues hoy que camino con el Señor, hoy que me esfuerzo, hoy que le sirvo y que hago esto, aquello, ¿por qué me está pasando esto? Se supone que ya en Cristo debería estar diferente, pero hemos aprendido a través de la Escritura cómo los hombres del Nuevo Testamento, como los hombres del Antiguo Testamento, hombres y mujeres, tuvieron que ser entrenados, igual que tú y yo vamos a ser entrenados. Y el lugar de entrenamiento o la escuela del cristiano son los desiertos que también atravesamos día con día. Te vuelvo a repetir, desiertos como un terreno geográficamente hablando, pero sí lo que se experimenta en medio de las diferentes pruebas que tú y yo llegamos a tener, porque es seguro que Dios nos va a meter a todos por diferentes pruebas. ¿Con qué fin? Con el fin de estar jugando con nosotros, con el fin de que Él quiere que suframos, con el fin de que Él quiere que reneguemos de Él. No, sino todo lo contrario. Él espera que cada día vayamos madurando, vayamos aprendiendo cómo debemos de comportarnos en cada una de las pruebas que Él está permitiendo que lleguen a nuestra vida, hermano. Porque lo que Él quiere, que en medio de la prueba que pasa sobre nuestra vida, cuando nuestra fe es probada con el fuego, Él espera que de nuestra boca salga alabanza en vez de estar renegando, que salga aceptación, que no importa que lloremos porque es parte de las emociones, pero que tú y yo podamos seguir confiando en Él, que podamos seguir creyendo que Dios va a traer una solución en medio de nuestros problemas. Eso es probar el verdadero corazón del creyente, hermano, porque la única manera para probar los verdaderos corazones creyentes, sí, solamente es por medio de la prueba de la fe. Nada más, porque cuando las cosas están bien, es bien fácil gritar aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Amo al Señor, confío en Él. Sí, Jehová es mi sanador cuando estamos sanos. Pero cuando viene el momento de la prueba, es ahí donde Dios quiere vernos si realmente seguimos diciendo lo mismo o empezamos a desconfiar de Él. Porque es ahí
donde Dios prueba los corazones. Deuteronomio capítulo 8. ¿Ya están, hermanos? Capítulo 8, versículo 1. Esto es parte de lo que Dios les pedía al pueblo cuando los iba a meter allá. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y fíjense el propósito de los desiertos, ¿ok? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Ahora, acordarnos, hermano, pues es guardar los testimonios de experiencias que hemos tenido. Los testimonios que tú y yo experimentamos en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, son muy poderosos en las manos de Dios. Porque hoy tenemos palabra para poderle dar a otras personas. Hoy podemos hablar de experiencias propias. Si tú eres una persona que Dios te ha permitido pasar por en medio de la enfermedad y luego Dios te sanó, Dios te va a usar para que el día de mañana le hables a alguien que esté en la misma condición. Si tú eres una persona que has tenido, no sé, vicios o has tenido diferentes tipos de necesidades en tu vida y hoy ya estás en Cristo, el día de mañana tenlo por seguro que Dios te va a mandar gente para que tú hables de Él, para que tú testifiques, para poderle decir a la gente con tu testimonio, con tu propia experiencia, de que hay un Dios vivo que sigue cambiando a la gente. Entonces le dice a su pueblo: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. El número 40 en la Biblia, hermano, es el número de la prueba en el ser humano. Es un número que tipifica la prueba en la vida del ser humano, el 40. Jesucristo pasó 40 días en el desierto, Elías pasó 40 días, Moisés estuvo 40 días, el pueblo de Israel estuvo 40 años. Entonces todo eso es tipológico, es simbólico y representa la prueba que viene siendo la prueba máxima en la vida de un creyente. Entonces en algún momento dado Dios va a permitir que también nosotros pasemos y seamos probados a través de la máxima resistencia que hay en nuestra alma, hermano. Pero una cosa tenemos que estar seguros, dice la Biblia: Dios no va a permitir que ninguna prueba venga sobre nosotros que no podamos soportar humanamente, y juntamente con la prueba enviará la salida. Entonces, si Dios permite que tú y yo pasemos por algún lado, es porque Él sabe que tú y yo tenemos la capacidad para pasar por en medio de esa situación y salir vencedores, que es lo que Dios espera. Que aprendamos a sufrir la aflicción, que aprendamos a sufrir el momento de desesperación que se vive en medio de las pruebas. Y cuando llegamos al final, hermano, ya de la prueba y volteamos hacia atrás, quizá muchos de nosotros estuvo cerca. Sí renegué, pero la terminé. Sí me sentí mal y a veces desfallecí, pero ya terminé. Hoy te puedes voltear hacia atrás y dices: gracias a Dios que me permitió pasar por ahí. Cuando uno sale de esas pruebas, hermano, sale más fuerte. Y eso sí es indudable. Va a salir más fuerte la persona, porque Dios en medio de la prueba, a través del fuego, lo que hizo fue que templó más nuestra fe. Parte de lo que es el fruto del Espíritu, hermano, que es parte de las características del fruto del Espíritu, es la templanza. Y la templanza, hermanos, es cuando es la misma práctica que se lleva a cabo como cuando el metal lo meten a fuego en altas temperaturas, y entonces se ablanda el fuego, se hace maleable, pero para que el fuego pueda agarrar mayor resistencia, una vez que ya está en esa condición, se ha trabajado con él en el fuego. Si es el herrero, con el martillo para hacerlo más grande. Una vez que pasa ese proceso, lo meten al agua fría, hermano, y lo que hace el acero es que se vuelve más templado, más resistente. Eso es lo que pasa con nosotros cuando estamos en medio de la prueba. Entonces seguimos viendo: te vas a acordar, dice, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y aquí es donde empezamos a ver parte de los propósitos de Dios de llevar a su pueblo al desierto. Y parte de ello es ¿para qué, hermanos? Para afligirte. Mira,
La palabra que, el significado de esa palabra que vemos ahí de parte de Dios, afligirte, es para responder, para ver cómo reaccionas, es lo que está diciendo, para atestiguar, para confrontarnos. Te decía hace rato, para nosotros va a ser muy fácil decir que Jehová sana cuando no estamos enfermos, pero seguirlo diciendo cuando estamos enfermos, eso realmente es un testimonio que, aunque no me sane a mí, yo estoy seguro y tengo la fe y la certeza de que Dios sigue sanando gente. Y no importa que a mí no me sane, si no quiere, Él sabe por qué. Yo sigo sometido bajo la voluntad de Dios, o la persona que esté pasando por el medio de una situación así, sigue sometida, pero sigue testificando: Jehová es mi sanador, Jehová es mi sanador. Eso es testificar. Para afligirte quiere ver que haya testimonio, que nosotros testifiquemos que verdaderamente seguimos confiando en Él. Entonces, parte de los desiertos es para ver cómo vamos a seguir hablando. Si falta la provisión en la casa, es fácil vivir felices cuando hay abundancia de provisión dentro de la casa, hay abundancia de recursos. No, Dios es muy bueno, gracias Señor, porque todo eso llena de alegría nuestro corazón, ¿verdad? Cuando vemos que Dios está multiplicando sus bendiciones sobre nuestra vida, es muy agradable, disfrutamos, nos gozamos. Pero ¿qué tal cuando empieza a faltar? ¿Seguimos diciendo Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿O empezamos a renegar? Dios va a confrontarnos. Parte de los desiertos es para afligirnos. Quiere ver si seguimos testificando de Él o ya cambiamos de opinión. Si seguimos pensando lo mismo de que Jehová nos va a ayudar en medio de cualquier prueba o no. Entonces, parte del propósito de Dios de llevar a su pueblo al desierto, hermano, es para afligirlos. ¿Sí te das cuenta? Luego la siguiente parte dice para probarlos. Sí, para probarlos, que es la siguiente parte que vemos después de la aflicción. ¿Probarlos en qué? Porque dice Pedro que si es necesario tenemos que ser probados en diversas, afligidos en diversas pruebas. La palabra probar ahí, hermanos, es estar acostumbrado. ¿Sí te das cuenta? ¿Te acuerdas que de nuestro Señor Jesucristo? Miren, vamos a ver Isaías 51. Vengan para acá, por favor. Isaías 51. Perdón. El libro de Isaías capítulo 53, hermanos, habla de las aflicciones que nuestro Señor Jesucristo tuvo en medio de, pues aquí en la tierra, cuando Él vino para acá a la tierra. Entonces, capítulo 53, desde el 52 y los últimos versículos del capítulo 52, 13 en adelante, hasta entrando al 53, todo eso habla de los sufrimientos de Cristo. Ahora, cuando entramos al capítulo 53, versículo 3, fíjense lo que dice esto, hermanos, porque esto es parte del motivo por el cual Dios nos lleva a los desiertos. Entonces vivimos para afligirnos. ¿Afligirnos para qué es, hermano? Para seguir testificando, ¿verdad? Para que sigamos testificando. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que sigamos testificando aún en medio de ese momento difícil. Amén. Que sigamos diciendo lo mismo que decimos exactamente cuando van todas las cosas bien. Dios quiere que sigamos en la misma dirección. No importa que por dentro te estés deshaciendo, porque hay veces que se experimenta eso. Hay veces que uno ve a la gente, o incluso ustedes me pueden ver a mí: ¿cómo está, pastor? Bien, hermana, gracias a Dios. Pero ustedes no saben las luchas que se cruzan día con día sobre nuestras vidas. Como yo también, muchas de sus luchas las desconozco. Entonces, pero aún en medio de eso, y esto no es negarlo, ni tampoco es aplicarlo a través de lo que se conoce como la declaración positiva, como decir: no tengo nada para que no tenga nada, simplemente me siento bien. ¿Cómo está? Me siento bien. Porque realmente, aunque estamos pasando por pruebas, siempre es bueno poder analizar nuestra vida, que las cosas no son tan malas como parecen, hermano. Porque si tenemos familia, si tenemos trabajo, tenemos techo, tenemos transporte, tenemos cosas que muchas veces perdemos de vista por lo mismo de que nos enfocamos en aquella cosa que nos está pasando. Pero cuando ya entramos
en la verdad y analizamos nuestra situación, nos damos cuenta que sí hay momentos difíciles, pero no son como para que nos ahoguemos de tal forma que perdamos de vista todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, de nuestro Señor Jesucristo, fíjense esto que dice la Biblia, hermano, que es parte de lo que Dios quiere que aprendamos a desarrollar en nuestras vidas. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y luego dice, experimentado en quebranto. ¿Qué es una persona experimentada, hermanos? Alguien pues que tiene experiencia, no valga la redundancia. Por ejemplo, tú vas a buscar un trabajo, si tienes un oficio, te dicen, ¿cuánto tiempo tiene de experiencia? No, pues tengo 2 años, tengo 3 años, tengo 1 año, o simplemente no tengo experiencia. Entonces, cuando la Biblia habla de Jesucristo que fue experimentado en quebranto, es que llegó a desarrollar tal experiencia de quebranto que prácticamente era parte de su vida, porque donde quiera que Jesucristo andaba tenía ese tipo de experiencia. La gente lo rechazaba, la gente se burlaba de él, la gente lo despreciaba, la gente hacía todo tipo de cosas con él, donde quiera que andaban. Hay muchas cosas que la Biblia no registró, simplemente porque las cosas que se registraron fueron las cosas que Dios permitió que se quedaran ahí registradas en su palabra. Pero ténganlo por seguro que hubo muchas otras cosas que Jesucristo pasó que no quedaron registradas en la Biblia, pero que son cosas que él vivió aún desde su niñez. Imagínate que dentro de los títulos o apodos que le decían a nuestro Señor Jesucristo, le decían que era un hijo de fornicación, que era un niño nacido en un hogar donde la pareja no estaba casada, y le decían que era hijo de fornicación porque María, su madre, quedó embarazada sin estar casada con José. Y eso era lo que le decían, así lo conocían, como un hijo de fornicación. En una ocasión, ya a la edad de 30 años, 30 y tantos años, se confrontó con un grupo religiosos y le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, porque así lo llamaban a él. Entonces lo veían y lo despreciaban. ¿A poco de Belén puede salir algo bueno? Decían cuando se hablaba de que Jesucristo había nacido allá. ¿De ahí puede salir algo bueno? O sea, era algo insignificante para la gente. Él fue experimentado en quebranto, hermano. La idea entonces que nos deja ver en el libro de Deuteronomio, vamos para allá nuevamente, por favor, hermanos. Dice entonces que los llevó para afligirlos. Ya vimos qué significa afligirlos, que es que testifiquemos, ¿verdad? Entonces Dios quiere que testifiquemos aún que estemos en medio de esas pruebas. Amén. Que estemos contentos, ¿sí? El contentamiento es parte de lo íntimo del corazón, hermanos. Cuando le dice la palabra de Dios, gócense cuando se encuentran en diversas pruebas. ¿Cómo se va a gozar alguien encontrándose en medio de una prueba? Pues sí es posible, por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo es imposible, pero con Cristo es posible, hermano. Hemos visto casos de personas que pareciera ser que no les importa lo que les está pasando. Casos de personas que han perdido un familiar y que la gente los ve y se parece que no les importa su mamá, su hermano, su hijo, porque los ve uno platicando como si nada, y uno sí se puede quedar, ¿estará bien de la cabeza? ¿Por qué no expresa que hay dolor en su corazón? Si hay dolor, pero hay un testimonio de parte de Dios fuerte de algo que está haciendo dentro del corazón de esas personas. Ya vimos el caso de aquella mujer tsunamita. ¿Se acuerdan que se le murió su hijo? Aquel hijo que fue dado por medio de una profecía creativa de parte de creo que Eliseo, ¿verdad? Que le dijo el año que viene vas a tener un hijo. Ella no podía tener hijos. Al año siguiente nació su hijo, se le enferma a su hijo estando en el campo con su papá, regresa a la casa, se cae el niño y se muere. Y la mamá va y lo mete al cuarto de Eliseo, porque le habían hecho un cuartito a Eliseo, porque cada vez que pasaba por ahí no tenía donde dormirse. Y entonces, o sí tenía, no faltaba quien le proveyera lugar, pero Dios puso en su corazón de ella que le hicieran un cuartito en su casa, para cada vez que pasara por ahí lo invitaran a llegar a ese lugar. Y entonces esta mujer, cuando se le muere su hijo, va y lo mete a la casa, al cuartito de Eliseo, lo acuesta, cierra la puerta, va con su marido, le dice, ahorita vengo. ¿A dónde vas? Voy a ver al hombre de Dios, al profeta. Dice, ¿el niño está bien? Sí, sí está bien, ya estaba muerto.
¿Cómo es posible que alguien pueda hacer ese tipo de cosas? Si es posible, por medio de Dios. ¿Cómo es posible que Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, que Nabucodonosor echó en el horno de fuego, dice la palabra de Dios que cayeron en medio del fuego y lo único que se encendió fueron las cuerdas que lo llevaban amarrado? ¿Cómo es posible que no se haya quemado ni siquiera un cabello de su cabeza? Eso es imposible. Pero son promesas de parte de Dios, hermano, que aunque pasemos por en medio del fuego, por en medio del agua, dice el Señor, yo estaré contigo, yo te voy a estar ayudando, porque Dios, hermano, siempre está con aquellos que confiamos en Él. Y tú y yo tenemos que mantenernos firmes hasta el último momento. Dios espera eso de parte de nosotros, que aunque estemos padeciendo, podamos seguir diciendo, Señor, sigo confiando en ti, porque el diablo va a venir en repetidas ocasiones y te va a hablar: si eres hijo de Dios, ¿por qué te tiene así? Si eres hija de Dios, ¿por qué estás así? Si Dios te amara, no te encontraras en la condición que te encuentras. Si Dios te amara, las cosas ya hubieran cambiado. Pero es que eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. Dios nos ama, sí, que pase lo que queremos que pase en nuestra vida o no pase, Dios nos sigue amando igual, hermanos. Entonces eso no cambia, y tú y yo tenemos que tener la seguridad, la certeza. En medio del desierto, Dios entonces espera, en medio de nuestra aflicción, que sigamos testificando de Dios, de Él, ¿sí? Que sigamos hablando, que sigamos, Señor, yo sigo esperando en ti, sigo confiando en ti, así como Job, ¿se acuerdan? Que dice la palabra de Dios que perdió todo lo que tenía. ¿Qué hizo después de que perdió todo lo que tenía, hermano? Dice la Biblia que se postró a tierra y que empezó a renegar. No, empezó a adorar a Jehová. ¿Y qué le dijo su mujer? Porque vemos allá a su mujer en la escena, que todavía ve cómo está aquel hombre, todo deshecho, todo destrozado, y le dice: ya maldice, dice, todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, le dice. Entonces le dice él: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, dice la Biblia, no pecó Job. Entonces hay momentos que vamos a pasar de aflicción en medio del desierto, y Dios está esperando que en vez de estar renegando, hermanos, sigamos testificando día con día: yo sé que mi Redentor vive. A veces no pasan las cosas como uno quiere. Yo les platicaba un testimonio hace años atrás, antes de que naciera mi hijo Eliseo, el más pequeño. Mi esposa estaba encinta y ya tenía como 3 meses. Teníamos la ilusión de una niña, siempre hemos querido una niña. Tuvimos puros hijos, puros niños, puros hombres, y esa era la niña. Entonces, cuando ya estaba el proceso un poquito adelantado, 3 meses y medio por ahí, empezó a tener malestares y se empezó a poner mal y se empezó a agravar la situación. Y estaba llorando y pidiéndole a Dios, y pidiéndole y orando a Dios, porque yo no quería que pasara lo que era posible que pasara. Y saben, hermano, recibí una palabra de parte de Dios en el Salmo 139, donde dice la Biblia que Él formó nuestras entrañas en el vientre de nuestra madre, que nuestro embrión vieron sus ojos. Entonces Dios me dio esa palabra y dije: Señor, yo creo en eso. Y yo la traduje, esa palabra, como que Dios me estaba confirmando de que no iba a pasar, como que Él estaba protegiendo que nada fuera a pasar. Y así yo lo sentí, dije, y seguí confesando: no, el Señor va a hacer algo, el Señor va a hacer algo. Y bueno, pasó lo que no queríamos que pasara, ¿no? El niño se perdió, la niña se perdió, y sí fue un golpe fuerte al ánimo de uno, y con todo y eso y lágrimas y lo que sea, pero seguíamos testificando de que, bueno, fue la voluntad de Dios. Dios sabe por qué pasan las cosas. Dios quiere que en medio de los momentos que estemos en el desierto, hermano, en vez de estar renegando, sigamos confiando en Él. Sí, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios me va a proveer, yo sé que Dios sigue sanando, yo sé que el Señor está conmigo. Esa es la fe que tenemos que aprender a desarrollar en medio de la prueba del fuego, o en medio de los desiertos que vamos atravesando día con día, hermanos. Y tenemos que prepararnos, porque todos en algún momento dado de nuestra vida vamos a pasar por ellos. Vamos a pasar, y es mejor que nos anticipemos para cuando lleguemos ahí podamos responder de una manera correcta, basado en lo que Dios espera de nosotros, a empezar a renegar como el pueblo de Israel, que desgraciadamente por causa de sus reniegos, por causa de sus murmuraciones, dice la palabra de Dios que todo ese pueblo cayó postrado al desierto. Entonces, para afligirte, luego dice para probarte. Ya vimos para probarte qué es, y probarte es para que desarrollemos como una costumbre, hermano.
para que nosotros podamos aceptar hasta cierto punto lo que está pasando, acostumbrándonos a ello. ¿Podrías tú acostumbrarte a pasar prueba por prueba? Sabes que eso se aprende, hermano, y Dios quiere que lo aprendamos por si sí o por si no. Porque imagínate aquellas personas que solamente esperan lo bueno de Dios, y es una de las cosas que Job testificaba, que recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no. O solamente vamos a estarnos acostumbrados a que siempre Dios nos bendice, siempre Dios nos bendice, es puro gozo, pura alegría, pura felicidad, pero cuando viene la prueba, ahí ya no. Ahí eso no me gusta, Señor. Tenemos que aprender a recibir cualquiera que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermano. Amén. Cualquiera que sea la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esta palabra tiene que ver con el hecho de estar acostumbrado. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses? Vámonos para allá, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 10. ¿Ya están? Fíjense lo que dice, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haber revivido vuestro cuidado de mí. Se gozó porque al fin revivieron su cuidado de él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que estaba abandonado, estaba descuidado. ¿Sí se dan cuenta? El apóstol Pablo, que este es uno de los hombres que pudiera ser entre los apóstoles uno de los que más rango logró adquirir en relación a revelación de parte de Dios de las Escrituras, uno de los hombres más usados por Dios en el Nuevo Testamento. Y lo tenían abandonado, lo tenían descuidado. Y entonces llegó el momento donde Dios pone en el corazón de algunos hermanos que le manden una ofrenda para donde estaba, pero después de un buen tiempo. Y cuando llega la ofrenda, como nos llega a pasar a nosotros cuando estamos esperando alguna provisión de parte de Dios, una respuesta, ¿verdad? Estamos esperando esa respuesta y a ver cuándo, Señor, esperamos y de repente llega. Cuando llega, ¿cómo lo recibimos, hermano? Con gozo, ¿verdad? Nos alegramos. Bueno, el apóstol Pablo estaba en una situación así y dice él: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haber revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice: no lo digo porque tenga escasez. ¿Te das cuenta que estaba en escasez? No lo digo porque tenga escasez, pero fíjate lo que dice él: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Te das cuenta? Esto se aprende. A esto es a lo que Dios se refiere cuando dice: los llevé para probarlos, para ver si se están acostumbrando y están siendo agradecidos con lo que están viviendo en medio del desierto. Porque en medio del desierto, hermano, Dios no los desamparó. Sabes que en medio del desierto, veíamos la semana pasada, diariamente, hermano, diariamente ellos experimentaban un milagro de Dios. Diario, puntualmente, todos los días por la mañana se despertaban y veían todo el piso donde estaban como si fuera una carpeta blanca llena de maná por todos lados, y también codornices que Dios permitía y cayeran en el campamento para que ellos pudieran comer carne y pudieran comer maná todos los días, hermano. Un milagro que Dios hizo continuamente para ellos, para que ellos se dieran cuenta de que Él estaba cuidando de ellos. Imagínate darle a comer a tanta gente, hermano. Hay quienes dicen, nada más por sacar cálculos, que eran como 10,000 toneladas de comida, las cuales Dios arrojaba diariamente para poder sustentar a todo ese pueblo. A todo ese pueblo. ¿Te puedes poner a pensar? 10,000 toneladas de comida para darle de comer a tanta gente. Son varios cientos de tráileres llenos de comida para poder alimentar a su pueblo ahí en el desierto diariamente, hermano. ¿Tú crees que a nosotros nos va a dejar sin sustento? ¿Tú crees que Dios nos va a abandonar diariamente? Otra cosa que pasaba con ellos: toda la gente que camina por largas jornadas, lo mínimo que les puede pasar, hermanos, que sus pies se hinchen. Yo he visto casos de personas
que han llegado de México, cuando han cruzado, han tardado una semana, 15 días, llegan, hermanos, sin uñas, los dedos reventados, las plantas de los pies llenas de llagas, de una cosa sumamente exagerada. Y estamos hablando de unas 2 semanas en el desierto, hermano. Llegan bien destrozados, sus pies, sí, vienen muy mal. Hemos visto casos de personas que incluso algunos casi perdiendo partes de los dedos de sus pies, de tan heridos que quedaron de tanta caminata. Los zapatos de esas personas en el desierto, hermano, se desgastan más rápidamente, no duran, por lo mismo del sol y el tipo de terreno que hay en ese lugar. Se les desgastan, y hay quienes llegan casi con los zapatos saliéndose los dedos y entran con zapatos nuevos, muchos de ellos recomendaciones que les hacen las mismas personas que los cruzan. El pueblo de Israel, hermano, los 40 años que estuvieron en el desierto, nunca se les hincharon los pies. ¿Quién hacía eso? ¿Quién cuidaba de tal manera que sus pies no se hincharan? Dios, hermano. Porque por mucho que ellos se cuidaran, vamos a descansar, no podían descansar. Simplemente cuando Dios les decía es tiempo de caminar, no podían darse el lujo, oyes, vamos a descansar un ratito. No podían, hermano. Tenían que caminar y marchar hasta donde Dios se detenía en su nube o la columna de fuego. Ahí llegaban y se acampaban. Pero si se quedaban ahí sin caminar, eso iba a provocar que perdieran la vida, comido por las bestias del desierto. Otra cosa que pasaba con ellos, la ropa que llevaban, hermanos, la ropa que ellos llevaban les duró, e iba haciendo Dios un milagro con esa ropa, de tal manera que sus hijos iban creciendo, y lógicamente al ir creciendo la talla va cambiando, y su ropa nunca se envejeció. Y qué banana de Republic ni qué otra cosa, nada de marcas, y no había tiendas ahí, y su ropa nunca se envejeció. Eso lo dejó registrado en la palabra. Miren, vamos para acá, Deuteronomio capítulo 8. Y eso es lo que les digo, que cuando Dios bendice, hermanos, esas bendiciones que Dios derrama, permite que uno se goce con ellas. Imagínate los niñitos viendo su ropa, cómo va creciendo, pegada a sus cuerpos, porque era la ropa que usaban. En el desierto, hermano, no había lavadoras. No era de que, oigan, pues vamos a detenernos para ponernos a lavar la ropa entre todos, ¿no? Ahí no había nada de eso. La ropa que ellos habían sacado de allá era la ropa que seguían usando. Sí, quizá traían algunos otros enseres ahí, pero con el tiempo seguro que tenían que cambiar. Dice el versículo 2 del capítulo 8: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Y aquí entramos a esta parte: para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 4, fíjate: tu vestido, ¿qué dice, hermanos? Nunca se envejeció sobre ti. Entonces ese vestido que Dios les dio o ellos portaban, si no se envejecía. Esto es algo, simplemente por medio de la lógica, es algo ilógico, no tiene sentido, porque parte de la naturaleza, incluso de las cosas, es que se van desgastando hasta el final, destruirse, romperse, y se envejecen y comienzan a deshilarse. Y esto es hasta la mejor ropa, hermano. Ahora, a ellos nunca se les desgastó andando en el desierto. Y te vuelvo a repetir, el camino o el terreno en el que ellos andaban no era como pavimentado, no era un lugar donde ellos se podían subir a un árbol o ponerse debajo de un árbol. Eran lugares que no tenían nada de ese tipo de comodidades. Quizá cuando llegaban a sentarse con esa misma ropa se arrastraban. Era parte de lo que llevaban ellos. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Su vestido nunca se envejeció. Ahora, si esto nos lo dijera quizá una persona que no fuera Dios, pues pudiéramos dudar de ello, pero esto es palabra de Dios, hermano. Y si Dios dice que no se envejeció su vestido, fue porque su vestido no se envejeció. Ellos pudieron ver cómo su vestido se mantenía intacto, cómo se mantenía desarrollándose junto con ellos. Dice entonces lo siguiente: ni el pie se te ha hinchado estos 40 años.
imposible también, ¿verdad? Que no se hinchen los pies en un terreno como el que ellos fueron caminando. Regresamos al versículo 3, versículo 2. Entonces Dios quiere que nos acordemos por el desierto donde hemos pasado. Ya no entramos al desierto del Sinaí, la semana que entra vamos a ver parte de eso. Y los metió para afligirlos, para probarlos y para saber lo que había, ¿dónde, hermanos? En su corazón, ¿verdad? Porque Dios, hermano, lo que está examinando en nuestras vidas es nuestro corazón. Es lo que a Él le interesa, nuestro corazón, porque del corazón sale todo, ¿verdad? Del corazón sale todo. Regresamos a Filipenses para ir terminando. Salitas. Filipenses capítulo 4. Entonces todo esto, hermano, es con el fin de que Dios quiere seguirnos enseñando. Nuestro Señor Jesucristo fue experimentado en quebranto. Pablo de igual manera tuvo que aprender y a contentarse cualquiera que era la situación. Capítulo 4, versículo 11 de Filipenses. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Repitan conmigo, hermanos: cualquiera que sea mi situación. Repitan esto conmigo: tengo que aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay que vivir contentos, hermano. Decía el apóstol Pablo, o el autor de Hebreos, teniendo sustento y cobija, estemos contentos con eso, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar, hermano. Así como llegamos y salimos del vientre de nuestra madre, la Biblia enseña, y eso es lógico, de que un día vamos a regresar con el Señor, ¿sí? Entonces, versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Nuevamente, que dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los desiertos, hermanos, sirven para todo eso. El desierto es la escuela donde tú y yo, como hijos de Dios, hermanos, nos vamos a graduar día con día. El día que llegue la hora de la prueba en cualquier área de nuestra vida, espero, y Dios por supuesto lo que espera de nosotros, que cada uno pasemos por el medio de esas pruebas alabando y glorificando a Dios. No te estoy diciendo aguantándonos las lágrimas, reprimiendo nuestras emociones. No te estoy hablando de eso, sino que aún en medio de la expresión de nuestras emociones, en medio de nuestras lágrimas, podamos seguir caminando, quizá llorando, como dice la Biblia: irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Andando, caminando y andando, y con lágrimas en los ojos, apreciando lo que Dios está haciendo, confiando en que a Dios no se le ha salido nada de control. Dios tiene todo bajo control, hermano, y confiando de que lo que está pasando en mi vida por el momento es para un fin bueno para nuestra vida. Dice la Biblia, Romanos 8:28, pónganse de pie por favor, y quiero que lo leamos todos juntos con fuerza, porque es importante que aprendamos, hermano, que en medio de las cosas que pasamos, todo tiene un fin bueno. Amén. Al momento no comprendemos muchas de ellas, pero conforme va pasando el tiempo, hermano, entendemos más y más cómo Dios es tan sabio que sabe cómo trabajar en nuestras vidas. Leemos todos juntos, por favor, este pasaje a una sola voz. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú amas a Dios, hermano? Yo sé que sí lo amas, por eso estamos aquí. Todas las cosas que pasen en tu vida van a ser para un bien. Cierra tus ojos, por favor. Padre, venimos delante de ti dándote gracias por darnos el privilegio de conocer tu palabra, de saber, mi Dios, que tú esperas que testifiquemos todavía, aún en medio de la prueba, de que tú sigues siendo fiel a nosotros, Padre. No importa que las circunstancias nos dicten otra cosa, nos digan otra cosa, Señor, nos muestren otra cosa, no importa, Dios. Nosotros seguimos creyendo que aunque la tierra tiembla, aunque los montes se caigan, tú sigues siendo Dios y Señor.
Y queremos seguir testificando, Padre, en medio de las diferentes adversidades que atravesamos como hijos tuyos, Padre. Permítenos poder acostumbrarnos, Señor, a que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino tuyo, Señor. Permítenos, Señor, acostumbrarnos que es necesario ser afligidos y pasar por diversas pruebas, porque en medio de la prueba, Dios, cuando estamos en ese desierto donde tú, Señor, nos estás enseñando cosas nuevas, Padre, cosas que no entendemos al principio, cosas, Señor, que son incomprensibles. No quisiéramos pasar por ahí, Padre, pero tú tienes un fin en medio de ello, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, sin fluctuar, Señor. Saber, Padre, que a ti no se te va a salir nada de control, Señor. Permítenos confiar cada día más y más y más en ti, Señor, de tal manera que nuestra fe, Padre, se ancle en tu persona, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que no te agrada a la gente que desconfía de ti, Padre. Tú dices que sin fe es imposible agradarte. Permítenos, Señor, poder anclarnos fuertemente, Dios, y aunque las olas parezca ser, Dios, que están tratando de voltear la barca en que navegamos, Señor, poder poner nuestros ojos en ti, Señor, sabiendo que tú tienes un cuidado especial de nuestras vidas, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Padre, cada familia presente y aún los ausentes, Señor. Sigue glorificándote en nuestras vidas, Padre. Sigue mostrándonos tu palabra, Padre. Sigue ayudándonos a seguir creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos poder disfrutar este tiempo alimentándonos con tu palabra, Señor. Llévanos con bien a casa, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén